Hace 4 años no había dudas. El Partido Radical estaría en la papeleta. El entonces candidato presidencial de la colectividad, el senador Alejandro Guiller, era una de las figuras fuertes del bloque y estuvo muy cerca de llegar a la moneda. Vamos a derrotar a la derecha por la superioridad de nuestra historia. Y ahora, de cara a otra elección presidencial, parecen haber más dudas que certezas. El próximo 18 de julio son las primarias y mientras que por Chile Vamos tendremos a 4 candidatos, por la oposición solo estarán el Frente Amplio y el Partido Comunista. Su directiva decía que con nosotros no podían ir a ninguna parte porque habían problemas valóricos, problemas de proyecto de país. Esto es vergonzoso, nos parece lamentable. Nos humilla al partido de Salvador Allende. El PS, el PPD y también la ADC podrían pactar ahora una lista única parlamentaria, pero también presidencial y llegar unificados a noviembre. ¿Y qué pasa esta vez con los radicales? Su presidente y candidato presidencial, Carlos Maldonado, ha garantizado su participación en la primera vuelta, porque aun cuando estuvieron en el CERVEL el 19 de mayo, el día en que se inscribían las primarias, no fueron considerados y ahora en el llamado a una lista única tampoco. Cuando la ciudadanía decida, la próxima decisión ciudadana es en noviembre. ¿Existe un veto, un intento de división? Es parte de lo que conversaremos hoy en Dime Guap con el candidato presidencial Carlos Maldonado. Y es de lo que vamos a conversar hoy día, ya lo adelantábamos con el presidente del Partido Radical y también carta presidencial de esta colectividad, Carlos Maldonado, nos acompaña hoy en Dime Guap. ¿Cómo está? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Qué bueno. Carlos, presentábamos a grandes rasgos lo que ha pasado con la llegada a la presidencial. Me gustaría saber primero en qué está el Partido Radical hoy día. Sabemos que su candidatura presidencial está, pero ¿tenemos opción de conformar algún nuevo pacto o definitivamente llegan a noviembre tal como ha sido hasta ahora? A ver, nosotros, como todo Chile fue testigo y ustedes lo relataban en la introducción, estuvimos disponibles, y no solo disponibles, firmemente interesados, activamente promoviendo una primaria legal. Lamentablemente, por diversas circunstancias y consideraciones de los partidos aliados y amigos de la centroizquierda, no llegaron, ellos finalmente no concretaron la voluntad de pactar una primaria legal. Lo vamos a echar mucho de menos porque, como tú lo decías también, va a haber primaria legal de la derecha, de la izquierda, va a haber debates presidenciales, va a haber franja de televisión y nosotros vamos a estar nuevamente observando eso sin participar, como ocurrió en 2017, lamentablemente. Yo considero que fue un error bien grueso y lamentable que no tengamos primarias legales. Lamento que hayamos sido los únicos disponibles. Ahora eso, sin perjuicio de eso, y lo hemos demostrado nosotros como Partido Radical, lo he demostrado yo como candidato presidencial, seguimos apostando por construir una gran fuerza de centroizquierda que le dé una alternativa de gobernabilidad a Chile, distinta a la derecha, que es conservadora, minoritaria, que yo creo que prolongaría la crisis actual, y a la izquierda, que tiene un ánimo más refundacional, que nos llevaría por un camino más impredecible. Entonces, de hecho, la semana pasada, antes de la segunda vuelta de gobernadores, yo estuve en algunas regiones promoviendo y apoyando las candidaturas de candidatos que eran de partidos amigos. Estuve en la región de O'Higgins apoyando a Pablo Silva, que ahora es el gobernador electo del Partido Socialista, en Ñuble apoyando a Óscar Crisóstomo, que también es del Partido Socialista, gobernador electo ahora, y en la región metropolitana apoyando a Claudio Rego, de la Democracia Cristiana, que es gobernador electo, como todos sabemos. Entonces, nosotros seguimos con el espíritu de construir una fuerza amplia de centroizquierda que le dé gobernabilidad a Chile. Pero, claro, lamentablemente los gestos de algunos partidos amigos y aliados no han sido lo que uno esperaría para ayudar a construir esa fuerza común, digamos. ¿Y no había posibilidad de hacer amistad o de aliarse ahí con los que efectivamente se inscribieron en la primaria? ¿O de posiciones demasiado radicales con respecto a lo que promueve el Frente Amplio y el Partido Comunista? Si estaba la intención finalmente de llegar a primarias, ¿por qué no intentar al menos ir con ellos? Porque mira, yo creo de verdad que representamos visiones que tienen algunos elementos en común. Se intersectan nuestra visión en algunos aspectos, sobre todo la preocupación por la necesidad de hacer avances sociales importantes para que Chile sea un país más justo. Pero yo creo que en términos de sistema político, de estabilidad política y de convicción de la necesidad de impulsar también el progreso económico, tenemos diferencias. Yo creo que la izquierda tiene una visión un poco maximalista en lo social,
pero desatiende ciertas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema democrático y que tienen que ver con el progreso económico. Y si las tres cosas no van de la mano, es imposible que el país realmente avance. Pero ustedes igual iban a llegar a esa instancia si finalmente era el Frente Amplio con el Partido Comunista que inscribían con el PS y ustedes lograron aliarse ahí. Entonces, sí. ¿Por qué con el PS, el PPD sí llegaban a esa instancia, pero solos no? No. Nosotros cuando el PS y el PPD estaban conversando o negociando con el Partido Comunista del Frente Amplio para posible una primaria, nosotros siempre dijimos, oye, tiene que estar también la democracia cristiana, tiene que estar todas las fuerzas de la centroizquierda. Nosotros estábamos disponibles a competir y esto mismo que te estoy diciendo a ti, decírselo a la ciudadanía. Miren, no representamos lo mismo, aunque tenemos algunas áreas en común. Pero lamentablemente el PC y el Frente Amplio, ellos excluyeron, digamos, primero vetaron personas. Sabemos que el mismo Daniel Jadwe, ese mismo día, el 19 de mayo, vetó en la mañana en una entrevista radial que él no se imaginaba una primaria con Heraldo Muñoz y Jimena Rincón. Curiosamente, durante el día las dos candidaturas se cayeron, digamos, curiosamente, lo digo entre comillas. Después, en la tarde, ya no era el problema de Heraldo Muñoz ni Jimena Rincón, el problema es que no aceptaban que en la primaria estuvieran el PPD y el Partido Liberal. Entonces, la verdad es que excluyendo es imposible construir mayoría y por lo tanto ahí esa posible primaria amplia de toda la centroizquierda se hundió, digamos, producto de esas exclusiones. Tenemos nosotros algunas declaraciones de ese día, queremos también mostrárselas para poder conversar acerca de lo que pasó ese 19 de mayo. Con gusto. La pregunta que todos están haciendo es quiénes van a ser parte de esta primaria. Nosotros hemos invitado al Partido Socialista y a su candidata Paula Narváez a hacerse parte de esta primaria de las fuerzas transformadoras porque reconocemos en la tradición histórica del Partido Socialista. Podemos llegar, ojalá, a un acuerdo de apoyo recíproco en segunda vuelta para el que pase, de tal manera de evitar que tengamos un segundo gobierno de derecha. Bueno, y ahí está claro, ahí bien la cortito. Era corta. Claro, y por lo mismo, ¿qué pasaba cuando estaba pasando todo esto afuera del CERVEL? Usted adentro, esperando, ¿cuál era su sensación? ¿Incertidumbre había? Lo que pasa es que cuando se cayó la conversación que estaban teniendo, porque esas declaraciones la hicieron Gabriel y Daniel Jadwe ya cuando fueran a inscribir su propia primaria al CERVEL, pero un par de horas antes se había acabado la negociación que estaban teniendo con el Partido Socialista, producto de estos vetos, estas exclusiones que estaban planteando, y entonces yo le dije al Partido Socialista, bueno, entonces hagamos la primaria de unidad constituyente, este mismo sector político de centroizquierda que ganó la gran mayoría de las gobernaciones regionales en Chile en segunda vuelta este domingo. Y claro, había un problema objetivo, se habían bajado varias candidaturas, la democracia cristiana estaba en proceso de cambio de su candidata, y finalmente yo creo que, sinceramente, lo digo fraternalmente con estos partidos amigos, pero cometió un error. Yo creo que teníamos inscrito una primaria con los que estuvieran. Yo les dije, mira, en 2017 la primaria de Beatriz Sánchez con Alberto Mayol no era una primaria competitiva, era una primaria de solo dos candidatos, pero fue una gran primaria, le sirvió mucho al Frente Amplio para dar a conocer sus candidaturas, sus propuestas, para conectarse con la ciudadanía, y le sirvió mucho para tener un buen resultado después en la elección final, que Beatriz Sánchez casi pasó a segunda vuelta y el Frente Amplio tuvo un muy buen resultado parlamentario. Entonces dije, la primaria es una virtud en sí misma, pero aparentemente los otros partidos, PS, PPD, DC, qué sé yo, entre la DC que estaba cambiando su candidatura, PS, PPD que habían quedado pocos candidatos, no sé, la verdad que esas explicaciones las tendrían que dar ellos, pero estuvieron como un pie adentro, un pie afuera, el CERVEL, digamos, no entraron finalmente, pero varias veces decían, sí, vamos a hacerla, pero estamos haciendo las últimas consultas, y al final las últimas consultas decidieron no hacerla, digamos, yo creo que fue un error. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Con esta lista única parlamentaria presidencial que está buscando el PS, el PPD con la DC, pero no sabemos todavía la definición presidencial que va a tomar ese partido. Pasa un poco lo mismo porque usted nuevamente se queda con la sensación de que hay una exclusión. Usted dijo, dijo que se había enterado de esto por los medios de comunicación. Nadie le conversó, nadie lo llamó, nadie tomó la instancia de poder negociar tampoco una lista. Bueno, primero no hay ninguna lista, lo que declararon es como una intención. Claro. Y de las intenciones usted sabe que del dicho al hecho a veces hay bastante trecho. Sí, yo creo que fue una desprolijidad de estos partidos y fue un error porque justamente el día domingo habíamos tenido bastante buen resultado a nivel nacional y en la región metropolitana en la elección de gobernadores, en la segunda vuelta de gobernadores regionales. Se veía fortalecido este espacio. De hecho, yo estuve con Claudio Rego ahí y creo que también todo Chile me vio, estaba con él y con Carmen Frey celebrando el triunfo. Y no llegué a celebrar, llegué antes, cuando todavía no se sabían los resultados, porque era nuestro candidato, era el candidato de unidad constituyente
y fui a acompañarlo mientras daban los cómputos. Y estuve ahí con ellos y por lo tanto yo he dado muestras de espíritu unitario en todo momento. Y después de ese día domingo, que la primera declaración formal de algunos partidos del bloque fue una declaración acotada a 3 partidos, bueno, somos 7, faltó ahí, claro que faltó el partido de acá, falté yo, y yo lo hice público expresamente, dije, es una exclusión, pero faltó también el PRO, faltó Ciudadanos, faltó el Partido Liberal. Entonces, yo creo que fue una desprolijidad y un error. Pero como digo, es una declaración de intenciones, de ahí que haya un acuerdo, como digo, de las intenciones a la realidad a veces pasa bastante. Nosotros conversamos ayer con Heraldo Muñoz acerca de este tema, también le quiero invitar a que revisemos ese minuto, de hecho también lo compilamos en nuestra página web www.wap.cl, así que también pueden revisar la entrevista completa ahí, pasemos también a revisar lo que nos comentó acerca de esto. Carlos Maldonado nuevamente está diciendo que se le excluyó de la posibilidad de armar este pacto. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que efectivamente debieron quizá haberse juntado con el Partido Radical para poder conversarlo previamente? ¿O está la invitación abierta ahora ya a participar si es que ellos así lo desean? Bueno, no quiero referirme más a este tema porque, por el contrario, nunca habrá ánimo de exclusión hacia un partido que ha formado parte de la convergencia progresista junto al Partido por la Democracia y al Partido Socialista, de modo que yo descarto eso y lo que tenemos que hacer es conversar para que ojalá vamos juntos a una primaria convencional. Bueno, y también lo que dice el presidente del Partido Socialista es que no lo conversaron con ustedes porque usted dijo que iba a ir igual a noviembre. Entonces prácticamente hay una justificación por esa parte. Heraldo Muñoz prefiere no hablar más del tema, según lo que él dice. ¿Cómo se toman esas palabras? Bueno, las palabras de Heraldo las valoro cuando él dice que en rigor no había ningún ánimo de exclusión. Es lo mismo que me expresó Carmen Frey. Ella tuvo la gentileza de llamarme por teléfono ese día en la tarde, de decir que no había sido en ningún momento dar ninguna señal de exclusión, sino que en realidad había sido una reunión como de primer acercamiento, digamos, entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que es una relación que ha quedado un poquito distanciada producto del tema de las primarias, porque todos sabemos que hubo una posible primaria de izquierda y después, bueno, no resultó, entonces ahí había quedado un poquito, había que recomponer relaciones. Entonces, la verdad es que valoro las palabras de Heraldo en el sentido de que mantiene el espíritu unitario y la voluntad de construir juntos, digamos. También es nuestro propósito. Pero si el tema presidencial tiene otro camino, lo que pasa es que, ¿cuál es la realidad del tema presidencial hoy día, Carolina? Está proclamada Paula Narváez, estoy proclamado yo. La Democracia Cristiana está en una especie de tierra de nadie en este momento porque había proclamado a través de una primaria convencional, ¿cierto?, a Jimena Rincón, a la senadora Rincón, y sin embargo, después precisamente el día 18, 19 de mayo, en esas horas previas a la inscripción de las primarias, no digamos que cambió de candidata, sino que quedó como en el aire el tema, porque Jimena Rincón entiendo que puso su candidatura a disposición de la Junta Nacional, y la Junta Nacional no ha proclamado a otra candidatura todavía. Entonces, pero incluso está ahí como hay partidos que eso. están buscando poder aliarse con la DC. En el caso de ustedes no está pasando eso, entonces, no sé, ¿se sienten solos ustedes? No, nosotros estamos disponibles, y no solo disponibles, interesados en construir una lista parlamentaria de unidad constituyente. Estamos disponibles e interesados en trabajar juntos los grandes ejes programáticos de lo que podría ser el próximo gobierno de centroizquierda. Y yo personalmente como candidato estoy trabajando para lograr entregar nuestro mensaje a la ciudadanía, para ganar la confianza de la ciudadanía y ojalá representar a la centroizquierda en noviembre. Si no es que yo quiera llegar solo, ojalá llegue encabezando a la centroizquierda. Paula Narváez legítimamente quiere lo mismo y cuando la Democracia Cristiana defina su candidatura, me imagino que su candidatura también va a buscar lo mismo, pero bueno, cada uno está haciendo su trabajo. En este momento, como candidato, yo hubiera querido estar en la papeleta del 18 de julio, como van a estar los candidatos de la derecha y los de la izquierda. Lamentablemente no hay una papeleta del 18 de julio para la centroizquierda, no por culpa nuestra. ¿Y esta primera convencional que buscan hacer el PS, el PPD, cree que va a tener éxito? Estamos hablando de que finalmente la votación en sí en el país está siendo muy baja y una primaria que salga de lo legal probablemente tenga muchísima menor convocatoria. Sí, a mí me parece, yo concuerdo contigo, Carolina, lo he señalado, me parece que hacer una primaria convencional sin supervisión de servicio electoral, que así son, digamos. O sea, todo lo que tiene la primaria legal no lo tiene la primaria convencional. ¿Qué no tiene? No tiene supervisión de servicio electoral, no tiene infraestructura pública para el día de la votación, no tiene resguardo de las fuerzas de orden y seguridad para la tranquilidad y seguridad del proceso, no tiene financiamiento, no tiene franja de televisión, es decir, no tiene nada, digamos. ¿Va a ser ineficiente? Y además estamos en pandemia. Entonces, imagínate el nivel de convocatoria que puede tener una primaria convencional al lado de las primarias legales de la derecha y de la izquierda, que sí tienen todo eso que acabo de mencionar.
Entonces, la verdad que a mí me parece que no es un camino adecuado. No me parece que sea algo que sea razonable ofrecerle a la ciudadanía y pedirle a la ciudadanía que haga el esfuerzo de participar en otra elección más. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de hacer primarias legales. La verdad es que yo creo que ahí los que no estuvieron en CERVEL tenían que pensar cómo hacerlo, porque la verdad que a mí me parece que una primaria convencional no es una buena fórmula, y además me parece que tampoco hay, aparte del PP y el PS, yo no he visto que haya mucho eco a esa propuesta en los demás partidos, incluyendo la Democracia Cristiana. No he visto que esté no he visto ninguna declaración de la Democracia Cristiana a favor de eso. Y ahora, considerando las propuestas, ¿qué distinto va a tener usted con lo que ya conocemos que presentó, por ejemplo, Joaquín Lavín, con lo que ya presentó Daniel Jadwe? Hoy día estamos presentando también la candidatura de Gabriel Boric. Sí. ¿Qué vamos a tener distinto? Bueno, principalmente en lo grueso, digamos, porque obviamente los programas tienen muchos detalles, digamos, pero en lo grueso con Joaquín Lavín es que nosotros de verdad queremos hacer transformaciones de fondo. Usted dijo que era un socialdemócrata de cartón. Así es, dije tal cual, socialdemócrata de cartón, porque él dijo que estaba mirando y adoptando alguna idea de la socialdemocracia, y la verdad que su programa no tiene nada de fondo, nada que cambie estructuralmente Chile. Chile, mira, ha tenido estabilidad política y progreso económico durante 30 años. Eso es verdad y eso es valioso, pero tenemos una tremenda deuda social. En pensiones, en salud, en educación, en vivienda y en otras áreas. Tenemos una deuda social importante porque el neoliberalismo, esto de entregar todo al mercado, no respondió bien al aspecto social. Esta idea neoliberal de entregar la educación, la salud al mercado no funcionó. Entonces eso tenemos que cambiarlo, reemplazarlo. Tenemos que darle un rol más activo al Estado en lo social, pensiones, salud, educación y otras áreas, y tenemos que darle un rol más activo al Estado también en el potenciamiento de la economía, porque la economía chilena, de alguna manera, en los últimos años, como que ha topado un poco techo el crecimiento. Ha habido bajo crecimiento en los últimos años porque las áreas exportadoras que dinamizaron la economía ya maduraron, como dicen los economistas. Ya van a seguir entregando recursos, pero no van a tener un crecimiento muy exponencial. Entonces hay que identificar y potenciar nuevas áreas de exportaciones. Entonces, nosotros primero creemos en el rol activo del Estado y en la redistribución del ingreso. La propuesta de Joaquín Lavín en materia de impuestos es nada. O sea, él dice, vamos a financiar un montón de cosas que ofrece y promete, el típico ofertón de Lavín, y dice, lo vamos a financiar con crecimiento, con no sé qué, esto, lo otro. Nombra como 5 cosas y al final así como para guardar la apariencia dice, es impuestos, pero una cosa así como menor. Y la verdad que Chile requiere una reforma importante. Los países de la OCDE, Carolina, que son todos países capitalistas, tienen tasas de impuestos mucho más altas que las de Chile, digamos carga tributaria. Ahora, que no se preocupe la gente que nos está viendo, aquí no se trata de cargarle la mano al trabajador, a la trabajadora, que ya hoy día en Chile tiene una carga tributaria importante, porque todo lo que compra paga IVA. No, estamos hablando de cargarle la mano tributariamente a los que tienen más y ganan más. ¿Y qué es lo que propone Daniel Jadwe también? Sí, pero con el impuesto. ¿cuál es la diferencia ahora con Daniel Jadwe? Es con Lavín. Con Lavín entonces no propone reformas de fondo que sí son necesarias, y por eso yo digo un socialdemócrata de cartón, porque la socialdemocracia supone un rol activo del Estado, supone un estado de bienestar que se preocupe realmente de no dejar a nadie atrás, de dar las necesidades básicas, digamos, las cosas que son básicas para la calidad de vida, asegurarlas por parte del Estado en salud, en educación, en pensiones, etcétera. Entonces, por eso que es una diferencia importante con Joaquín Lavín. Con Daniel Jadwe lo que hemos dicho es que su programa peca de falta de realismo. Yo no quería usar la palabra demagogia, porque eso sería asignarle una mala intención, como que él estuviera de adrede ofreciendo algo que no puede cumplir. Yo creo que realmente hay ahí una intención de imaginarse un ideal que no es alcanzable en forma realista, porque, por ejemplo, él dice en pensiones incurre en una contradicción muy grave. Dice, vamos a poner los fondos a disposición de los trabajadores, que puedan retirar el 100% si quieren, y vamos a mejorar las pensiones. Bueno, pero es que eso es la contradicción en sí misma, porque es como si te dijera, mira, voy a botar todo el agua de este vaso, o lo voy a ocupar en otra cosa, y después vamos a tener más agua aquí. Bueno, pero ¿cómo? O sea, entonces hay como contradicciones conceptuales. Yo creo que peca de demasiado voluntad de cambio social, pero olvida ponerle realismo a lo que está proponiendo en términos de cómo se va a hacer, con qué financiamiento y cómo a su vez se va a potenciar el progreso económico. Porque un país que no progresa económicamente, Carolina, puede hacer 1000 políticas sociales, pero si el país se empobrece no sirve de nada, porque la gente no tiene empleo, no tiene buenas remuneraciones. O sea, esto tiene que combinarse. Políticas sociales con progreso económico. Si las dos cosas no van de la mano, es imposible que la gente realmente viva mejor. Y entonces eso es lo que yo he planteado respecto del programa de Daniel. Y esta propuesta que tiene que ver con los medios de comunicación, de también establecer ciertas circunstancias de control, entre comillas. Sí, ahí tú entras en un terreno que es muy, muy complejo, digamos, a propósito de la propuesta de Daniel Jadwe, que tiene que ver con esa visión que ya es más de izquierda, más extrema, digamos, de buscar un control que ya empieza a tener
visos de amenaza a la democracia. ¿Entiendes? Cuando tú dices, por ejemplo, él dice un sistema que rija, digamos, que rija el sistema de medios de comunicación de tal manera de garantizar la objetividad. ¿Y quién define la objetividad? En los regímenes de izquierda autoritarios la define el gobierno de turno. Que además el gobierno de turno es eterno, porque generalmente se quedan eternamente en el poder, no es que haya alternancia, digamos. Entonces, cuando tú empiezas a meter esos conceptos, empiezas a mostrar que tienes una visión de la democracia que es compleja, que no es compatible estrictamente con la noción de democracia que tenemos en Chile, que hemos tenido en Chile históricamente y que tiene Occidente, de una democracia con libertad de prensa, con libertad de expresión, con pluralidad de partidos políticos. Entonces, ahí hay cosas que plantea el programa de Daniel que yo creo que tienen que ver más con visiones como la del chavismo en Venezuela, con regímenes que han derivado hacia el autoritarismo. Carlos, por último, me gustaría saber, considerando estos aspectos, lo que usted ha podido ver también del programa de Daniel Jadwe, con la unificación de la centroizquierda, si tenemos como una alternativa en segunda vuelta a Joaquín Lavín y tenemos a Daniel Jadwe también, ¿ustedes van a apoyar a Daniel Jadwe para que sea el presidente de Chile? Yo tengo la convicción, Carolina, de que en segunda vuelta va a haber una alternativa de centroizquierda. Es más, mira, por los resultados de la última elección, en convencionales, la derecha tuvo su peor resultado histórico. Desde el retorno a la democracia, la derecha había andado normalmente sobre el tercio, incluso con cierta comodidad sobre el tercio, a veces rozando el 40% de los votos, y ahora tuvo el 22%. Yo creo que la derecha, producto del desastre que ha sido el gobierno actual de Sebastián Piñera, y la voluntad de cambio que hay en la ciudadanía y que ha identificado a la derecha como el factor que frenaba estos cambios sociales necesarios, yo creo que la derecha no va a estar en segunda vuelta. Mi pronóstico es que la segunda vuelta se va a parecer mucho más a lo que pasó en la segunda vuelta de gobernadora de la región metropolitana. Va a estar la izquierda y la centroizquierda. Ese es mi pronóstico, es lo que creo que va a ocurrir. Obviamente la palabra la tiene la ciudadanía, pero es lo que yo analizo y creo que va a ocurrir, que va a haber una segunda vuelta entre la izquierda y la centroizquierda. Y ustedes al menos hasta noviembre llegan de todas formas. Nosotros no hay opción de bajar la noviembre, candidatura, ni de pactar por otros, apoyar. Nosotros vamos a llegar a noviembre porque estamos trabajando para consolidar una alternativa amplia de centroizquierda que aspiramos a liderar. Tenemos el legítimo derecho a aspirar a liderarla, estamos trabajando para eso. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos acá en Dime Guap. Muchas gracias a ti, Carolina, de las televidentes y los televidentes. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Y también no se vayan porque ya volvemos con una entrevista también interesante. Estaremos conversando con una psicóloga acerca de cómo nos ha afectado la pandemia también en la salud mental. Hombres, mujeres, todos hemos sido afectados, así que vamos a estar conversando de eso. Y regresamos acá en Dime Guap. Ahora vamos a conversar, tal como les decíamos antes de la pausa, con una experta, porque queremos saber qué es lo que está pasando en el tema de salud mental. Sabemos y tenemos muchas cifras con respecto a cómo nos ha afectado la pandemia a todos, de todas las edades, pero hay grupos que pueden estar siendo más perjudicados. Queremos conocer eso y todo lo que tenga que ver con este tema, y para eso nos acompaña Daniela Díaz Arriaza. Ella es psicóloga y nos está aquí acompañando en Dime Guap. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Carolina, ¿bien y tú? Bien, también, gracias. Daniela, lo primero que me gustaría saber es ¿cuál es el diagnóstico que haces tú acerca de la salud mental de los chilenos en este minuto de pandemia? Bueno, como ya habían salido diagnósticos, somos el primer país de América Latina que está peor a nivel de salud mental, ¿cierto? Y eso se puede visualizar diariamente en el diario vivir. Es decir, han aumentado mucho los pacientes, también uno visualiza las redes sociales y la gente está muy estresada, muy agobiada, como desesperanzada. Lo que uno ve frente a algunas personas como harta rabia, pero otras personas como harta pena también. Entonces es algo que se visualiza que ya está complejo, pero que claramente viene mucho más complejo. O sea, tenemos que pensar que hay más de 30.000 muertos a partir de la pandemia y que esos 30.000 muertos tienen muchas personas alrededor, o sea, sus padres, sus hijos, sus hermanos. Entonces, ahí ya vamos a tener gente súper complicada a nivel de salud mental. Sí, Daniela, y de eso me gustaría saber, ¿han aumentado o disminuido las consultas por diagnósticos de salud mental? Por ejemplo, si lo vemos el año pasado, nosotros sabíamos que por efecto de la pandemia y de cuidarnos,
Al principio habían disminuido, pero ¿qué pasa en este minuto? ¿Han aumentado las consultas? Sí, han aumentado tanto en adolescentes como en adultos, ya principalmente por síntomas que tienen que ver como con angustia, con crisis de pánico, con desesperación, con miedo a salir a la calle, miedo a que te contagies, o miedo a recontagiarte porque alguien de tu familia murió debido a esa situación. Entonces, si uno lo visualiza, son tantas emociones y tantas dificultades que nos agobian, que nos cuesta mucho poder vivir con esas emociones, convivir día a día. Claro, tú de hecho hacías referencia a que somos el país de América Latina que tiene los peores indicadores en términos de salud mental en el marco de la pandemia. Esto de hecho a nivel mundial también somos el segundo país y esta es cifras que se dieron a conocer en el marco de una encuesta que le hizo Ipsos y que tiene que ver justamente con el Foro Económico Mundial. Ahí se descubrió que el 56% de los chilenos dice que su salud mental ha empeorado. ¿Con qué efectos se está viendo eso? Tú me nombrabas recién los cuadros ansiosos, o los cuadros angustiosos, perdón. ¿Qué pasa con las personas que ya son ansiosas? Con las personas que ya tenían una depresión. ¿Qué tanto puede afectarlos a ellos? Sí, generalmente esto afecta a todos, nos afecta a todos, pero los grupos de riesgo más complejos son los adultos mayores, claramente por esta situación de que no pueden salir, de que están más expuestos al contagio. Otro grupo importante son los niños y adolescentes, porque están en una etapa donde es fundamental el poder socializar con otras personas, principalmente en los adolescentes con su grupo de pares, y otros grupos son como los médicos que trabajan ya específicamente, o todos los que trabajan en el área de salud, y el otro grupo son las personas que venían ya con un trastorno mental, donde se venía trabajando principalmente cuadros ansiosos o depresivos, bipolares o consumo de drogas, donde se ha acrecentado aún más frente a esta situación. ¿Y qué pasa con, si lo ponemos en un plazo, si lo ponemos en términos de fechas, ¿podemos hablar de una recuperación, digamos así como de la salud de la población del país, no lo que pueda pasar con cada persona porque sabemos que somos todos muy distintos, pero en sensación, ¿cuánto nos vamos a tardar en sentir que estamos ya retornando a la normalidad en cuanto a salud mental ya una vez que se termine la pandemia? ¿Qué tan difícil es volver a un estado relativamente normal? Sí, yo creo que, bueno, esa es una pregunta muy difícil, la verdad, porque el futuro es muy incierto. Ya cuando recién partimos en pandemia, en las cuarentenas, pensamos que esto ya no nos imaginábamos en este tiempo aún en cuarentena y aún encerrados. Entonces tampoco tenemos la seguridad de cuándo esto va a acabar. Y yo creo que se viene para largos años, porque en general los duelos son procesos súper difíciles y a largo plazo. La situación de estos cambios, de adaptarte al nuevo funcionamiento a través de pandemia, más todas las crisis que vienen al interior por salud mental, es súper difícil avanzar, y más aún cuando no hay una política de gobierno que se haga cargo de la salud mental en Chile. Entonces, en ese sentido, yo veo súper complejo, porque en realidad los COSAM no tienen horas, están con lista de espera, y es súper difícil para la gente poder acceder a un tratamiento psicológico psiquiatra. Las horas de los psiquiatras están súper llenas, muy caras. Entonces, la verdad, la gente está muy complicada con el tema. Daniela, y lo que se ha intentado instalar como alternativas para colaborar en la salud mental de la población, como por ejemplo el programa Saludablemente, que funciona a través de llamados telefónicos, con asistencia en línea, ¿ese tipo de cosas no son suficientes hoy entonces? No, no son suficientes. De hecho, yo creo que la gente ni siquiera sabe que existen. Yo creo que es sumamente importante el poder informar más, porque, eso es algo que uno visualiza en Twitter, y uno puede pesquisar que la gente está súper complicada y que necesita ayuda. Entonces, frente a eso, en un Twitter yo publiqué que podían acceder y contactarme en el caso de que lo necesitaran,
Y esto como que trascendió mucho más allá de lo que yo pensaba, y mucha gente me habló, mucha gente me llamó con orientaciones, y yo la verdad es que no puedo dar abasto con eso. Por lo tanto se me ocurre poder generar espacios grupales de autoayuda donde estén dirigidos por profesionales y pueda ir gente que está con dificultades en salud mental, con sintomatologías ansiosas, donde hay desesperanza, donde hay irritabilidad, donde hay sintomatología depresiva, y que puedan acceder a estos grupos, pensando en que podemos ir mejorando y aumentando las redes de apoyo. Ya estos grupos serían gratuitos. Quiero, de hecho, preguntarte un poquito más acerca de esa experiencia que tuviste tú con este tuit, pero primero te quiero invitar a que revisemos la experiencia que nos han contado a nosotros varias personas acerca de cómo han enfrentado la pandemia. Yo creo que quizá igual un poco, pero en el sentido de como estrés, estar como más angustiada, con miedo. Que el estar encerrado por tanto tiempo provoca angustias, provoca más ansiedad. Y que después de tantos meses estamos un poco más, yo me siento un poco más encerrado, pero he tratado también de suplir un poco eso con un poco de deporte en la casa. Tengo una hija chiquitita, tiene 2 años, y parte de su desarrollo ha sido en pandemia, entonces no ha podido sociabilizar, no ha podido compartir con otros niños. Pues ya llevamos bastante tiempo confinados, entonces esto hace que de alguna manera nos afecte emocional y psicológicamente. Yo creo que últimamente, ya después de 1 año, sí, me siento más como agobiada. A mí me aburre estar sola con mi hermana y yo quiero ya contactar con más niños, no estar solo con mi hermana. Bueno, ahí intentamos poner a personas, de hecho, de todas las edades. También hay una niña al final que escuchábamos que la experiencia ya la vive de forma distinta, pero asimismo también se afecta. Entonces me gustaría saber si estos relatos son comunes. La gente que se acerca a ti, por ejemplo, buscando algún tipo de ayuda, ¿presentan este mismo tipo de inquietudes? Totalmente. Exactamente lo mismo que se puede visualizar ahí, que se va a escuchar, es lo que pasa cuando se acercan a la consulta, principalmente estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad, desesperanza, aburrimiento. Tenemos que pensar que nuestras rutinas cambiaron totalmente y desde ahí nos ha significado adaptarnos a una nueva situación que también implica roces, que implica estar encerrado, que implica estar con nuestra familia las 24/7, algo que no teníamos antes porque socializábamos con más personas. Entonces también hay cambios en el apetito, cambios en el sueño, en los estados anímicos puedo estar bien, pero al otro día estoy mal, o en el mismo día. Entonces son cosas que claramente la gente está súper complicada, pero es algo común entre todos los que estamos en este encierro y con este miedo de pandemia. Hay personas que terminen siendo no tus pacientes, hay varios que presentan, claro, tú nos decías, situaciones parecidas a las que escuchábamos en las declaraciones, pero ¿qué pasa en los casos más extremos? ¿Con qué te enfrentas tú como terapeuta? ¿Qué situaciones presentan estos pacientes? Claro, por ejemplo, yo soy directora de un programa de drogas que trabaja con adolescentes y el tema del consumo ha sido complejo. Ya principalmente estos chiquillos han estado en un encierro, donde uno de por sí a la persona que no tenía problemas de consumo frente al encierro le han dado ganas de aumentar el consumo de alcohol o han incorporado otras drogas para los chiquillos que ya tienen un trastorno ahí por consumo de droga. Ha sido mucho peor porque han surgido mucho más sintomatologías. Principalmente aumenta el estrés, aumenta la angustia, aumenta la desesperación. Entonces, cuando uno ve la dificultad y el agravamiento de estos casos, no tiene dónde poder derivarlos. Y esa es la gran dificultad, porque nosotros somos un programa ambulatorio intensivo, pero a nivel de salud no hay programas residenciales donde tú puedas internar a una chiquilla,
porque su consumo ya es totalmente dependiente. Tampoco hay hospitales donde puedas hacer desintoxicación por consumo. Y eso mismo lo podemos llevar a las enfermedades mentales. Tampoco hay espacios y camas en el hospital psiquiátrico, en el Horvitz, porque gran parte de las camas también están orientadas a poder cubrir el tema de la pandemia y del COVID. Entonces, cuando lo visualizamos así, vemos que claro, es súper complejo, porque todo está frente a responder a nivel de pandemia, salud, pero ahora estamos con una complejidad que también tiene que ver con una pandemia en salud mental. Y es ahí donde necesitamos que también se empiece a visualizar y se comiencen a abrir los programas necesarios para poder dar respuesta. Claro. Hablamos de que se afecta la salud, también de que se afecta la economía, de que se afectan los empleos, pero ¿qué crees tú? ¿La nueva pandemia es efectivamente la problemática de salud mental de la población? Sí, sí. Yo creo que lo que se viene ahora es mucho más complejo porque ya la gente está agotada. Si en algún momento todos estaban desde la incertidumbre, desde la angustia, pero pensaban que esto podría ir mejorando y que a lo mejor con la vacuna ya podrían restablecer su vida, y aún así se visualizan los niveles de contagio tan altos, la verdad es que la gente claramente no ve que hay un fin, y eso provoca mucha más angustia y mucha más ansiedad. Entonces lo que ha sucedido es que uno, no sé, pues, quiera comer mucho más carbohidratos porque te ayudan a sentir un poco de felicidad, eso hace que aumente de peso, que afecte tu autoestima. Entonces es un círculo vicioso de muchas situaciones. Principalmente no puedes dormir, insomnio, y durante el día no puedes responder frente al trabajo, frente a la casa, frente al colegio. Entonces son situaciones bastante complejas que se necesita una ayuda frente a la situación lo antes posible. Daniela, ya para ir cerrando, consejos. ¿Qué hacer frente a esto? Porque sabemos que lamentablemente esta es nuestra situación y ya no tenemos para cuándo terminar con la pandemia, o sea, no podemos dar una fecha estimada tampoco de cuándo va a finalizar todo esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Tenemos mal dormir? ¿Estamos pasándolo mal? ¿Qué medidas tomamos? Sí, ahí es fundamental el mantener la rutina. Ya lo más complejo de la pandemia fue rutinas alteradas, tanto a nivel de colegio, de trabajo, de todo. Entonces, lo esencial es poder generar una rutina, y que sea una rutina donde podamos tener una alimentación sana también a determinadas horas, donde podamos ir compartiendo con las familias esos espacios, ir generando espacios de conversación, principalmente con los adolescentes, con los niños. Muchas veces nosotros como papá pensamos que no estamos capacitados o nos da miedo lo que nos puedan responder. Y eso es sumamente importante poder atacarlo, principalmente frente a las situaciones que pueden surgir de ideación suicida. Es muy importante que los papás estén atentos a los adolescentes frente a esas situaciones y preguntarles directamente si han sentido deseos de morir, y que puedan profundizar en ese tema, porque es esencial, ya principalmente porque los chiquillos están mucho más encerrándose en las piezas y jugando todo el día. Sí, también es esencial que se genere una rutina del sueño, que nos acostemos a determinada hora, que dejemos como todos los aparatos electrónicos a un lado una hora antes, no sé, que nos bañemos, que generemos como una rutina, un ritual que implique que nos dé sueño. Entonces, aunque no tengamos sueño, no sé, pues que pongamos a las 11:30 de la noche nos acostamos y hacemos toda esa rutina para que podamos acostumbrar al organismo también a poder tener las horas de sueño indicadas. Lo otro esencial es que nosotros podamos buscar alguna actividad en el día donde nos obliguemos a parar y hagamos alguna actividad que nos satisfaga. Por ejemplo, no sé, alguna manualidad, o preocuparnos de las plantas, o ver una película, pero que sí o sí durante el día tengamos un espacio para nosotros, ¿no? El poder incorporar deportes también, el poder realizar videollamadas con los amigos, buscar actividades entretenidas. Hay familias que se juntan con otras y empiezan a hacer como juegos a través del Zoom. Eso es sumamente importante. Un poco de entretención, de ir calmando la ansiedad, de ir pudiendo colaborar también
para generarnos, aparte de esta rutina, justamente una rutina de entretención que puede ser muy útil en estos tiempos. Muchísimas gracias, Daniela Díaz Arriaza, psicóloga, por ayudarnos a entender todo esto y también por entregarnos algunos tips que son súper útiles para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, y gracias por acompañarnos. Esto fue el Dime WAP de hoy, pero sigan también en la compañía de WAP TV.